Amigas y amigos, mañana sábado es 8 de diciembre y la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Al día siguiente, domingo 9, iniciamos la segunda semana del tiempo de Adviento, camino hacia la celebración de la Navidad. Vamos a tratar de recoger algunos aspectos del mensaje de estas dos celebraciones. Hace un mes, cuando hablamos de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay, cuya fiesta es el 9 de noviembre, yo explicaba que esa pequeña imagen que se conserva en la Catedral de Florida, nuestro santuario nacional, es una representación de María Inmaculada, y recordaba qué es lo que significa ese título que le agregamos a la Madre de Jesús, Inmaculada, sin mancha. ¿De qué mancha estamos hablando? Es lo que llamamos pecado original, que viene de una desobediencia a Dios allá en el lejano origen de la humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza e inició con ellos una relación de amistad, una relación donde el ser humano como criatura confiaba en la palabra de Dios como su guía. Desobedeciendo a esa palabra, el hombre rompió su relación con Dios. Esto es lo que llamamos el pecado original. Original porque a partir de allí se multiplicó el pecado en el mundo, en toda forma de maldad entre los seres humanos. Original también porque cada uno de nosotros lo trae desde el origen, desde el nacimiento, como una mancha en el alma. A eso se refiere San Pablo en su carta a los romanos. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío XI, recogiendo la fe por varios siglos profesada por el pueblo de Dios, proclamó y definió como doctrina de fe católica que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Y esto por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esto es entonces lo que significa ese título de María, Inmaculada. Todas las demás personas nacemos con esa mancha. Uno de los efectos del bautismo es precisamente lavar el pecado original. Esa es una de las razones por las que se bautiza a un bebé. Pero ese título especial que recibe María no la distancia de nosotros, no tenemos que sentirla lejos de ninguna manera. Dios quiso que María naciera así, libre de toda mancha, para que ella fuera enteramente suya, toda de Dios, pero para ser de ese modo toda de nosotros, como Madre del Salvador y Madre nuestra. María es uno de los personajes que nos ayudan a vivir este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación a la Navidad. El otro personaje nos lo presenta el Evangelio de este domingo. Se trata de Juan el Bautista. El evangelista Lucas hace una curiosa presentación del Bautista, colocándolo en el tiempo y en el espacio. Ubicándolo en la geografía y en la historia, San Lucas nos está diciendo que Juan el Bautista no es un ser de leyenda, una figura mítica, sino un personaje histórico, real. Sin embargo, no deja de llamar la atención que lo refiere en el tiempo de otras figuras de aquella época. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea,
siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Lucas comienza nombrando al emperador, a las autoridades de Palestina, pero también a otros reyes de comarcas cercanas, indicando que el mensaje que vendrá a continuación no estaba ni está dirigido solamente a la gente de un lugar, sino que quiere llegar a todos. Por otra parte, Lucas nos introduce personajes que luego estarán en la pasión de Jesús: Pilato, Herodes y los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Grandes personajes entonces, protagonistas de la historia de aquellos tiempos y algunos de ellos actores también en la pasión y muerte de Jesús. Pero para Lucas, esas grandes figuras son solo un telón de fondo. Él va a introducir al principal protagonista, al que verdaderamente hace la historia. Y no se trata de Juan el Bautista, aunque él va a tener un papel muy importante. Veamos lo que dice el Evangelio. Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Dios dirigió su palabra. Dios es el protagonista de la historia a través de su palabra. Una traducción mejor, aunque pueda sonarnos un poco rara, sería la siguiente: la palabra de Dios aconteció sobre Juan. Para Juan, recibir la palabra de Dios fue un acontecimiento. Por eso se puede decir así, que la palabra aconteció sobre él. Es un acontecimiento porque la palabra de Dios entró en la vida de San Juan Bautista, transformando totalmente esa vida, dándole a su misión un profundo sentido. Juan será el portador de esa palabra de Dios que lo ha tocado hasta el tuétano y lo ha puesto en un movimiento imparable. Si la palabra de Dios no hubiera acontecido en su vida, Juan, que estaba en búsqueda espiritual, se habría quedado esperando. Lucas dice también dónde ocurrió este acontecimiento de la palabra sobre Juan: en el desierto. Decir que Juan el Bautista estaba en el desierto nos puede hacer pensar que se encontraba solo, aislado. En realidad, Juan no estaba muy lejos de Jerusalén. Cuando comenzó a predicar, la gente cruzó el río Jordán y fue hasta donde él estaba para escucharlo y hacerse bautizar. Y fue mucha gente. Juan el Bautista predicaba en el desierto, pero predicaba para multitudes. Pero el desierto evoca otras cosas. El desierto fue el lugar del camino del pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. Lugar de encuentros, desencuentros y reencuentros con Dios. Lugar donde se selló la alianza de Dios con su pueblo y también donde a veces se rompió y también se volvió a sellar. El desierto es el lugar donde se descubre lo que es realmente esencial y lo que es puramente superfluo. Al desierto se lleva solo lo estrictamente necesario. Los evangelistas nos hablan del estilo de vida austero de Juan el Bautista viviendo en el desierto. Ahora, ¿de qué habla Juan el Bautista después de que acontece en él la palabra de Dios? Comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan habla de bautismo, es decir, de un signo que consiste en sumergirse en el agua del río Jordán. Ese bautismo es de conversión y esa es la palabra central. Conversión significa darse vuelta, cambiar la orientación del camino de la vida, volviéndose hacia Dios,
caminando hacia Dios. Es nuestra respuesta cuando nos sentimos tocados por la iniciativa de Dios que viene hacia nosotros. Podríamos decir, humanamente hablando, que nos encaminamos hacia Dios porque vemos que Dios camina hacia nosotros. La conversión lleva a recibir el perdón, a pedir y a recibir el perdón, porque es conversión para el perdón de los pecados, es decir, para que sean perdonadas todas nuestras acciones y omisiones que nos han encerrado en nuestro egoísmo, alejándonos de Dios y de los demás. Recibir el perdón de Dios es también lo que nos hace posible ser capaces a nuestra vez de perdonar a quienes nos han hecho daño. Amigas, amigos, muchas gracias por su atención. Que en este tiempo de Adviento se sientan acompañados por esas figuras de María y de Juan el Bautista, y que la palabra de Dios acontezca en cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.